Este es nuestro día 325. Hemos arribado al libro 45 de la Biblia, el libro de Romanos. Un libro súper poderoso al cual temo y el cual me avergüenzo siquiera de pretender ni llegarle ni remotamente a lo más mínimo de su profundidad, sabiduría, hermosura, inteligencia. Quiera el Señor tener misericordia de nosotros. Les invito a que comencemos la meditación en el capítulo 1 en ayuno, en oración, que ayunemos nuestras tradiciones, nuestras maneras de entender el libro, nuestras posiciones doctrinales, tradicionales, nuestras interpretaciones. Pidamos en oración que nos sea revelada la interpretación del cielo. Comencemos el libro adorando y alabando en espíritu y en verdad a nuestro Señor. Él, del linaje de David, según la carne, declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Demos gracias al Señor por mantenerse en santidad y por cumplir lo que estaba escrito, por morir en la cruz por nosotros. El justo por la fe vivirá. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vivimos por el cumplimiento de la palabra. El Evangelio de Dios consiste en que el Señor cumple su palabra. Esa es la justicia de Dios. Él revela su palabra y se revela por fe. Creer que su palabra siempre se cumple es fe. También creer la palabra es para fe, para cumplir su palabra. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es Cristo, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Esta verdad es vital para entender el mundo. Veamos el verso 28. Como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Esta es una verdad súper vital en nuestro caminar con el Señor. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, contra la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, es decir, la palabra. Se revela contra los que profesan ser sabios, pero el Señor los llama necios. A estos el Señor los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La causa de la mente entenebrecida y reprobada viene de envanecerse en razonamientos humanos, en interpretaciones movibles, en no tomar en cuenta el significado verdadero, inconmovible, eterno de la palabra de Dios. Cuando interpretamos la Biblia con interpretaciones humanas, estamos cambiando la verdad por la mentira, lo inconmovible por lo movible, y no estamos tomando en cuenta a Dios verdaderamente. Los pecados que se enumeran en este capítulo con nombre y apellido son eso, consecuencias de no tomar en cuenta a Dios. Interpretar la Biblia en forma movible es cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, en semejanza de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Significa honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Porque habiendo entendido, dice este capítulo, porque habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen en los que las practican. Romanos capítulo 2. ¿Qué es interpretar la palabra humanamente? Es no entender el significado inconmovible de la palabra. El juicio de Dios es contra los que hacen tales cosas y es según verdad. No menospreciemos las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Más bien tenemos que perseverar en hacer bien, en entender y obedecer la palabra en su significado inconmovible. Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene ser cristiano? Bueno, primeramente nos ha sido confiada la palabra de Dios. Todos estamos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien entienda, dice el Señor, no hay quien entienda el significado inconmovible y eterno de la palabra. Nosotros tenemos que recordar que este tema es absolutamente vital para poder entender la palabra, porque la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo y somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La fe se evidencia por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La desobediencia de algunos hombres, de algunos cristianos, hace nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. No ignoremos que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a no entender el libro de Romanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tus siervos, Mirza Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, con una sola meta, 365 días con la palabra y solo nos faltan 40 días. Por eso te invito a no desmayar. Dios te bendiga.